Bueno, a continuación veremos una presentación virtual del doctor Sebastián Ricciano, docente de nuestra institución en la ciudad de Puerto Madryn. La presentación se denomina Modelado de contenido de materia orgánica COP en la formación Río Mayer, Cuenca Austral, utilizando Machine Learning con datos de afloramiento. Hola, mi nombre es Sebastián Ricciano y junto con Federico Ares realizamos este trabajo que se llama Modelado de contenido de materia orgánica de la formación Río Maya, Cuenca Austral, utilizando Machine Learning con datos de afloramiento. Este trabajo surge de más de 20 años trabajando en la unidad. Estas rocas negras que se ven acá en esta imagen es la formación Río Mayer, que es la principal roca madre de hidrocarburos en la Cuenca Austral, donde se han realizado análisis paleoambiental, análisis sismológico y distintos estudios composicionales con difracción de rayos X, petrografía y geoquímica. Y la idea de este trabajo es incorporar toda esa información dentro de modelos matemáticos o un modelado matemático utilizando Machine Learning, cuya finalidad es definir si una variable que vamos a seleccionar es potencialmente modelable de manera matemática, ¿sí? Y en caso afirmativo, o sea, si nosotros podemos modelar una variable, si ese modelo nos sirve como modelo predictivo, ¿sí? Para conocer ese valor en zonas donde no tenemos el análisis realizado. La cuenca austral se encuentra en la zona sur de Patagonia, incluye las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte del territorio chileno. Sí, es una cuenca, es una de las 5 cuencas hidrocarburíferas de la Argentina. Eh, Se inicia con una etapa de Sin Rift durante el Jurásico y luego lo que nos involucra a nosotros en esta charla es principalmente la etapa de SAG, ¿sí? Donde se va a desarrollar la formación Río Mayer por sobre la formación Spring Hill y cubierta por distintas unidades según el sector de la cuenca donde estemos. ¿Sí? El caso de estudio que vamos a mostrar se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares, entre los lagos Argentino y Viedma. ¿Sí? Lago Viedma, lago Argentino, Parque Nacional Los Glaciares, la seccional Río Guanaco, donde se realizaron diversos perfiles sedimentológicos de detalle que permiten reconstruir toda la sección completa de la unidad de base a techo, que se inicia aproximadamente en el Berriasiano y termina en el Albiano, ¿sí? Con lo cual involucra todo el Cretácico inferior, esta unidad. De todos esos perfiles se seleccionaron 3 más representativos, ¿sí? En los cuales se tiene buen control bioestratigráfico, ¿sí? Donde se ve la formación Springhill en esta localidad tiene edades titonianas, o sea, Jurásico bien tardío, y la formación Río Mayer ocupa todo el Cretácico inferior, llegando hasta el Albiano tardío. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para este modelado matemático es pasar todos los datos de campo a valores numéricos que los podamos reflejar en una tabla Excel. ¿Sí? Entonces, un paso fue convertir las fases sedimentarias en fases numéricas, que es asignar valores fijos según la litología, la estructura sedimentaria presente. Las trazas fósiles directamente medimos el índice de bioturbación, que es un índice que va entre 0 a 6 según el porcentaje de volumen de roca bioturbado. Y codificar los ambientes sedimentarios, que es definir con un código arbitrario los distintos ambientes presentes en esta unidad. El resto de los datos es más sencillo porque tanto los datos de difracción de rayos X para roca total, para la fracción arcilla, para distintas relaciones de arcillas, los datos de TOC, índice de fragilidad o distintos estudios geoquímicos, todos los datos son numéricos, lo que genera que para toda la unidad tenemos un total de 106 muestras
con 64 parámetros en total. ¿Sí? Y lo que vamos a querer modelar en este caso es el contenido de carbono orgánico total, que solo tenemos 29 muestras, por lo tanto la población es un poco baja, pero nos sirve como una primera aproximación a la utilización de estos métodos. ¿Sí? Dado que la geoquímica no tenemos en las 106 muestras y la difracción de rayos X sí, en una primera etapa se decide avanzar con los modelados utilizando la difracción de rayos X y los datos geológicos que los tenemos presentes para las 106 muestras. Lo primero que se realiza es una reducción dimensional. A partir de esto podemos ver en dos dimensiones cómo es la distribución de esas muestras, ¿sí? Que llevamos de algo multidimensional a algo en dos dimensiones para poder ver cómo se distribuye. ¿Sí? Acá tenemos los colores rojo, azul y verde son los tres perfiles sedimentológicos y el diámetro del círculo es el valor de carbono orgánico total. ¿Sí? Los puntos muy chiquititos son los que no tenemos medido el TOC, por lo tanto vemos que hay cierto agrupamiento de los valores de los círculos más grandes, o sea, los valores más altos de TOC, por cualquiera de los tres métodos utilizados. ¿Sí? Si agregamos a los datos de difracción de rayos X, que era la diapositiva anterior, los datos geológicos, vemos que se mejora bastante y sigue habiendo una correlación entre cómo se distribuyen los datos con alto contenido de COT versus los que tienen bajo contenido de COT. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso para avanzar en un clasificador binario es eh, pasar los datos, dejar de utilizar valores de los círculos que reflejen el valor del COT, sino asignar un valor arbitrario de uno y decir, bueno, todos los valores que tienen carbono orgánico mayor a uno van a ser considerados como high TOC y los que tienen menor a uno como low TOC. Entonces va a haber círculos grandes y círculos chicos directamente y mantenemos los colores de las tres secciones sedimentarias. Se decide utilizar el método TSNE como método de reducción dimensional, ¿sí? De los tres que se habían probado en un inicio y se va a generar una selección de variables. Para esto se utilizaron dos métodos. El primero fue ver un análisis de ANOVA, ¿sí? Donde nos muestra un ranking de cuáles son la relevancia, cuál es la relevancia de cada variable en el método de predicción de TOC, ¿sí? Y el otro es el índice de Silhouette, que es la línea azul. ¿Sí? Por la selección del método de ANOVA, lo que vemos es que los primeros cuatro datos más importantes son, dentro de la difracción de rayos X, el valor porcentaje de hilita-esmectita, y luego lo continúan tres valores que son geológicos: las facies sedimentaria, la bioturbación y el ambiente sedimentario. Entonces, si nosotros consideramos estos cuatro, tenemos un alto porcentaje de los datos relevantes para la predicción. Y el índice de Silhouette lo que nos indica es que como la línea acá mantiene a estos cuatro datos con un índice alto, y de abruptamente cuando incluimos un nuevo dato de rayos X, la línea cae abruptamente, lo que nos indica es que estos cuatro son consistentes, ¿sí? Y que agregar cualquier otro dato extra al modelado lo que nos va a hacer es bajar la, la eficiencia de nuestro modelado, ¿sí? Por lo tanto, se va a modelar con todo el dataset y también se va a modelar con estos cuatro variables que son las que muestran mayor significación para el modelado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es con este método de reducción dimensional, solo los datos de rayos X, los datos de rayos X más los geológicos y las variables seleccionadas por ANOVA y por el índice de Silver, que vemos que distribuyen muchísimo más los, los datos, separan muchísimo más. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos seleccionado nuestro dataset y ya hemos elegido un método de reducción dimensional para mostrarlo, vamos a utilizar tres tipos de modelo que son de los modelos más tradicionales para el modelado matemático.
¿sí? El primero es una regresión logística, ¿sí? Donde todas las separaciones van a ser separadas, todas las muestras van a ser separadas por un hiperplano. El segundo es el método SVC, donde ese hiperplano va a estar maximizado por un margen que se denomina M, ¿sí? Y el tercero es el método KNN, que es bastante conocido de los vecinos más cercanos, donde la frontera tiene una forma arbitraria según todos los datos que la rodean, ¿sí? Entonces, esta es tal vez una de las filminas más importantes de esta presentación, donde este es todo el método y todo el flujo de trabajo para el modelado, ¿sí? A partir de 29 datos de COT y los tipos de modelos seleccionados. Primero se usa un buscador de hiperparámetros bayesiano que lo que hace es ir ajustando los hiperparámetros a partir de cada lectura que hace, elige los mejores y se va manejando en ese rango de valores, ¿sí? El método que utilizamos es el leave one out, o sea, tenemos 29 muestras, entrenamos con 28 y tratamos de predecir una, luego utilizamos las otras 28 restantes y modelamos otra, y así tenemos 29 modelados por cada vez que se hace la ronda, y luego se genera todo un ranking de modelos, ¿sí? En los que va a haber exactitud, ¿sí? Se va a ver un ranking por exactitud de los distintos modelos que se van a ver. En este momento es importante verificar las curvas de exactitud entre el modelado de entrenamiento y el testeo. A partir de ahí, una vez que hicimos esto la suficiente cantidad de veces como para, cientos de veces como para tener un ranking bastante amplio de hiperparámetros con el modelado, se va a seleccionar un modelo, ¿sí? Y con ese modelo se reentrenan las 29 muestras, y con ese reentrenamiento de las 29 muestras de COT a partir del modelo seleccionado, se va a hacer la predicción sobre las 106 muestras. Y ahí lo que vamos a mostrar es cuán precisas son esas predicciones según los datos que tenemos. Estos son los rankings, ¿sí? Los rankings de modelos. Esto lo que nos indica es en la vertical la exactitud de los modelos. Fíjense que todos, hay muchos modelos que están entre una exactitud entre 0 y 9, o sea, entre 0,9 y 1, que es bastante alta, eso es lo ideal. Pero fíjense que, por ejemplo, en este modelo de la izquierda, arriba, vemos que está muy separado entre el set de entrenamiento y el set de testeo. Y no nos sirve de nada tener un modelo que entrene muy bien las muestras con una alta precisión de 1, pero que cuando vamos a modelar tenga una precisión de 0,85, ¿sí? Entonces, probablemente esto sea uno de los casos más ideales, donde tanto la predicción como el testeo del entrenamiento tienen exactitud cercana a 0,95, ambos sets, ¿sí? Entonces, y estos números que muestran en el eje de abajo es la cantidad de modelos. Quiere decir que acá, por ejemplo, tenemos 20 modelos, entre el modelo 1 y el modelo 20, la exactitud está en 0,95. Quiere decir que hay 20 modelos diferentes, ¿sí? Cada modelo tiene un conjunto de hiperparámetros, y que cualquiera de esos 20 modelos va a tener una probabilidad, ¿sí? Una exactitud de modelado en entrenamiento y en testeo cercano a 0,95, ¿sí? Lo mismo con el resto. El eje de abajo muestra la cantidad de modelos pasados, ¿sí? O testeados para cada uno de los escenarios, ¿sí? En los tres gráficos de arriba se utilizaron solo los datos geológicos y de difracción de rayos X, y en los tres gráficos de abajo solo las cuatro variables seleccionadas, ¿sí? Como más importante. Entonces, cuando hacemos la predicción sobre el total de las 106 muestras, lo que muestra es, lo que se muestra en estos gráficos es la distribución ya con la reducción dimensional, y el valor, cuando se ve el círculo lleno, es porque el dato es el que tenemos medido, y el tamaño del círculo indica si es TOC alto o TOC bajo,
y si está lleno es el valor que tenemos y si está vacío es el valor de predicción. Y lo que vemos es que en la mayoría de los casos el modelo ajusta bastante bien, donde los datos que tenemos se ajustan a la predicción. O sea, el modelo puede predecir correctamente los datos que teníamos, pese a no utilizarlos o utilizarlos en una primera etapa de entrenamiento, y luego genera una predicción. ¿Sí? Entonces, en general lo que se observa es que las regiones de decisión para uno de los modelos de cada tipo reentrenados sobre todas las muestras, ¿sí? Total de 29, de las 29 muestras de COT del dataset, 13 corresponden a valores de COT mayor a 1 y el diámetro de los círculos representa la probabilidad de alto top, ¿sí? De aquellas muestras que no teníamos valores, y estos son los tres métodos, ¿sí? La regresión logística, el SBC y el KNN. Y esto es la misma, pero con los parámetros seleccionados. Y lo que vemos que es que el porcentaje de muestras con COT alto, que originalmente eran de 13 en nuestro dataset original, según nuestra predicción, se acerca más a 40, o sea, casi que triplica la cantidad de muestras que por modelado nos indica que tienen alto COT. ¿Sí? Y el diámetro de los círculos, obviamente, sigue mostrando la probabilidad de TOC alto. Como conclusiones, los datos de COT y, y el índice de fragilidad es algo que viene asociado, pero que no tratamos en esta charla, presentes en los afloramientos de la formación Río Mayer, presentan un agrupamiento claro, utilizando diferentes métodos de reducción dimensional y variando los datasets. Se utilizaron tres tipos de modelado, los cuales mostraron un comportamiento homogéneo en general con exactitud en la predicción cercana al 0,9 para el entrenamiento y validación. Dada la baja tasa de muestreo, solo 29 muestras de COT son las que tenemos, fue necesario aplicar una selección de variables de ANOVA para obtener resultados homogéneos, aunque vemos que utilizando todo el dataset de rayos X también, los resultados son bastante coherentes. Claramente los modelos muestran una separación de subgrupos entre muestras de COT alto, que son las de color verde, y de COT bajo. La predicción define una zona de interés que triplica la zona de COT alto esperado respecto a los datos que tenemos medidos, ¿sí? Y este es el primer avance en el modelado de variables de la unidad utilizando métodos de Machine Learning con la finalidad de predicción. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Ricciano por su contribución súper interesante. Por temas técnicos no lo podemos contactar.